Qué bueno es recibir del amor que no se acaba, del amor que permanece hoy, mañana y siempre, del amor que no se acaba con el clima, no se acaba con el sol, no se acaba con la lluvia, no se acaba con nada, el amor duradero, el amor que es para siempre. Por favor, saluda a quien tienes a tu lado, bendícele, y aprovechamos este tiempo para saludar a quienes están con nosotros conectados a través de este culto en vivo hoy miércoles. Bienvenidísimos a este lugar. Qué bueno es tenerles a todos ustedes. Nos sentimos muy felices. Nos alegra mucho que estén aquí, que estén en casa, y yo hoy quiero pedirte un favor. Si tienes en tu casa niños, niñas, quisiera que tú les abraces fuertemente, y si hay niños en este lugar, aprovecha para abrazarles fuertemente. Dile ahí en el oído: Jesús es capaz de hablarte hoy. Abre tu corazón, abre tus oídos. Sí. Pero si no tienes niños cerca y en cambio está un abuelito, una abuelita, tu tío, tu mamá, aprovecha tú también y abrázale y dile: esta es la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Así es que vamos a concentrarnos. Si estás en casa, tal vez allí con el celular, te invito para que solamente estés en la transmisión, para que puedas escuchar con tus oídos, pero también con tus ojos. Y estos ojitos se deleitan en ver esta noche a uno de nuestros predicadores favoritos, ¿verdad? Damos la bienvenida a nuestro amigo Fabián. De los top 3 de predicadores. Que el Señor te use. Amén. No quieres saber qué número eres en el top, pero estás dentro del top de mis favoritos. Gracias. Qué bendición. Les agradecería si me ayudan con las lucecitas para ver a la hermosa iglesia del Señor que viene esta noche. Te felicito por estar aquí esta noche. De pronto hay gente que nos acompañe por primera vez que en esta penumbra no puedo ver, o ya todos de la casa, para empezar con el tema que me predico. ¿Todos de la casita? Muy bien, muy bienvenidos allá a los que se conectan en casa. ¿Alguna vez, pregunta, has vuelto a ver una película que te gusta después de mucho tiempo? Imagínense que yo hice eso y fue traumático. Vi por segunda vez Buscando a Nemo. ¿Saben cuándo salió Buscando a Nemo? 2003. Hace más de 20 años salió esa película. Y cuando la vi por primera vez, la vi con unos ojos, la interpreté con unos ojos. Para mí, Buscando a Nemo se trataba sobre un papá controlador que quería evitar el crecimiento de su hijo y que su hijo conociera el mar y volara libre. Pero cuando vi por segunda vez, es más, ni siquiera me la vi completa de lo impactado que estaba, fue totalmente diferente. ¿Por qué? Porque si su merced se acuerda cómo comienza Buscando a Nemo, empiezan dos pececitos. Marlín se llama el papá de Nemo, ese no es Nemo, y su esposita. Y empiezan hablando acerca de cómo tan lindo que es la familia, y ven y tienen 400 huevitos, y en eso aparece un pescado, un monstruo, un asesino, y mata a la esposa y a 399 hijos, y queda uno. Cuando yo vi eso, pero ¿por qué uno de niño no veía, no dimensionaba lo que estaba pasando? Claro, muestran la siguiente escena y es el papá Marlín cuidando a su ojito en el primer día de colegio, de escuela. Y ese día le da un gran consejo. Es más, parece que se lo rememora y le dice: ¿de qué? Perdón, el consejo es: ¿qué sabes del mar? Que es peligroso, responde Nemo. Y salen, van al colegio, él lo deja, es su primer día, este papá está muy emocionado y sigue dándole consejos. Tienes que tener cuidado, no salgas, ten cuidado. ¿Por qué? Porque el mar es peligroso. Y este bendito pescadito
Le da por irse con los amiguitos al borde del arrecife y ven allá un bote en lo alto. Y ellos, ¡ay, wow! ¡Qué chévere sería ir hasta allá! No, es muy peligroso. Empezaron a discutir. Cuando en esas llega Marlene y ve a su hijo Nemo saliendo del arrecife. Lo regaña, le dice, ¡hey, no hagas eso! ¡Vuelve acá! ¿Saben para mí de qué se trata Nemo de ahora en adelante? De un hijo que olvidó o que decidió desechar el consejo de su papá. Porque ¿qué hizo este chino? Empezó a nadar hacia el bote y el papá, no vayas a tocarlo, y el pescadito lo toca. Está decidido a decirle a su papá, yo no quiero tu consejo. Y sí que me puso a pensar esta película. ¿Por qué? Porque yo ahora la vi con gafas, con lentes, con ojitos de papá. Y si hay algo que yo deseo que mi hija sepa o que mi hija tenga en cuenta, son mis consejos. No porque yo sea la persona experta de la vida, sino porque realmente creo que es importante que los padres aconsejen a sus hijos. Es más, uno de los nombres que Isaías le da al Señor Jesús cuando le promete a la humanidad que va a venir es consejero. En el corazón de Papito Dios está el darte consejos, porque un buen consejo puede transformarte una vida, tu vida, pero ignorarlo puede arruinártela. Y esto se vuelve serio en la historia de Buscando a Nemo. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando él decide desobedecer a papá, ¿qué pasa con Nemo? Lo capturan y se lo llevan a P. Sherman, calle Wallaby, 42, Sydney. Se lo llevan allá y esa es su cárcel de ahora en adelante. Creo que para Dios es importante dar consejos y para el corazón de Dios es importante que tú y yo aprendamos a escuchar y a obedecer sus consejos. Y qué mejor libro para recibir un consejo que transforme la vida que el libro escrito por un padre que quiera aconsejar a su hijo. El libro de Proverbios. Así que en esta noche yo te voy a pedir que en la palabra de Dios encontremos solo 3 consejos, los cuales Papito Dios quiere darte. 3 consejos que Papito Dios en esta noche quiere darte. ¿Para quiénes aplican? Para todos aquellos que son hijos de Dios. Y ya vamos a hablar un poquito más de esto, pero tienes que saber que si tú deseas tener una relación con Dios, sus consejos van a ser claves. Y escrito a través de Proverbios, vamos a escoger 3. En un capítulo donde hay 5 consejos preciosos, pero por el tiempo nos vamos a centrar en 3. Y el capítulo 3 de Proverbios, versículo 6, dice esto: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Mira, Proverbios viene a responder a la necesidad de un padre que desea que su hijo no se pierda, no se muera en el camino, no se arruine. ¿Cuántos son papás aquí? Habemos pocos padres. ¿Cuántos hijos hay aquí? Habemos más hijos. Bueno, los que son padres tendrán en algún momento que tener charlas significativas y el libro de Proverbios da unas buenas pautas para ello, porque está pensado para que ese hijo que va a salir de casa y que ahora no va a tener a su papito tenga un referente de cómo caminar. Ya no va a estar papá para decirle esto sí, esto no, esto sí, esto no, no. Ahora va a dejarle este escrito para que tenga una manera de vivir. Y en Proverbios va a ser algo muy importante la sabiduría. La sabiduría va a ser la manera mejor que va a tener alguna persona para poder vivir en toda su vida. Y este primer consejo que escuchamos en esta noche es: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y buscar, como primer consejo, significa buscar. ¿Cómo así?
Parece obvio, ¿cierto? Buscar pareciera que obviamente significa buscar, pero normalmente cuando hablamos de la voluntad de Dios se nos olvida el buscar. Muchas veces me he encontrado con personas que toman malas decisiones y deciden buscar consejería ya después de haber tomado una mala decisión y se preguntan, ¿por qué me pasó esto si yo voy a la iglesia? ¿Por qué me pasa esto si yo soy hijo de Dios? Y cuando le pregunto, bueno, ¿cómo tomaste esa decisión? La respuesta es, pues yo creí que era lo correcto, yo creí que era lo mejor. Y en el fondo, de verdad, aunque uno crea que eso es lo mejor, no es suficiente para tomar buenas decisiones. No hay una intención en nuestro corazón por lo general de conocer la voluntad de Dios, de preguntar. A veces pasa que uno busca consejería en el tiempo adecuado, cuando no ha tomado la decisión. Y uno llega y dice, bueno, necesito ayuda. ¿Qué decisión debo tomar? Y normalmente uno se encuentra con esta respuesta. ¿Qué te ha dicho Dios? Y no nos gusta. Porque nos parece muy difícil conocer la voluntad de Dios. Es como si creyéramos muy dentro de nosotros que Dios le habla a otros, pero no me habla a mí. Esa respuesta de ¿qué te ha dicho Dios? No es la que uno da para sacar a una persona del paso. Es la respuesta que la persona necesita saber. Dios necesita, desea darte dirección en tu camino. Cuando uno pregunta ¿qué te ha dicho Dios? Normalmente ¿qué responde uno? No, nada. Dios no me ha hablado. Y luchamos con esa idea. Dios a mí no me habla. Pero si Dios es papá, aquí pregunté cuántos papás hay pocos, pero ustedes que son hijos, ¿un papá le gusta estar inmiscuido en los temas de sus hijos? Por lo general, un papá que vive allí con sus hijos, los hijos se quejan de que sí. Es que mi papá también me revisa ahí el celular, yo con quién estoy hablando, es que mi papá, mi mamá también ahí, porque tiene que estar inmiscuida en todos estos temas. Bueno, si Dios es un papá, a Dios le interesan tus temas, le interesan tus decisiones. Así que cuando tú tienes una pregunta de una decisión que tomar en la vida, buscar su voluntad no es echar suerte, saber si alguna vez te responde Dios, porque se ha vuelto muy popular hablar del silencio de Dios. Sí, Dios calla, y es cierto, algunas veces en la vida la respuesta de Dios no es inmediata, pero volvimos la voluntad de Dios algo incierto, porque creemos que el silencio de Dios es siempre. Es decir, ¿por qué no buscamos la dirección de Dios, la voluntad de Dios? Porque nos parece que Dios nunca va a responder. Y ahí entra en conflicto algo que creo, pero no lo digo, con algo que vivo. Normalmente creo que Dios puede responder. ¿Usted cree que Dios puede responder? ¿Que Dios habla? Bueno, qué bendición por los que aún creen que Dios habla. Yo quiero decirte que sí, que Dios sigue hablando. Pero qué conflicto cuando decidimos tomar decisiones bajo la dirección de Dios. Miren, a mí me duele mucho el silencio, pero no el silencio de Dios, mi silencio para buscar la voz de Dios. Mi silencio ante la oración, mi silencio ante el deseo de entender su voluntad. Porque aquí este padre le está diciendo a su hijo: hijo, es muy, muy importante que tú busques la voluntad de Dios. Es entre el top de prioridades buscar la voluntad de Dios. Cuando tú vas a tomar una decisión, cuando tú estás viviendo tu vida, es fundamental.
Pero lo cierto es que se nos olvida la palabra buscar. Por eso digo, buscar es buscar. No es posible que entendamos la voz de Dios, la voluntad de Dios, si no buscamos su voluntad. Bueno, ¿y cómo buscamos su voluntad? Rompamos el silencio. No su silencio, porque muy seguramente Dios está hablando. Rompamos nuestro silencio. Porque cuando vamos a ver en nuestros anales, en nuestro pasado, nos vamos a encontrar con una semana llena de actividades, pero poco tiempo de búsqueda de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dudar de que Dios hable si nos falta intencionalidad en buscar? Bueno, busquemos reconocer su voz en la oración. Porque en la oración uno puede empezar a descubrir cómo habla Dios. Nuestro conflicto está en que nos cuesta tomar un tiempo de oración diario. Nos cuesta involucrar a Dios y decirle: Señor, esta es mi vida, ¿qué decisiones debo tomar? Busquemos y reconozcamos su voz en la oración. Busquemos su voluntad en la palabra. Otra manera de que tú puedas encontrarte con la dirección de Dios es tener diariamente un contacto con la Biblia. Si tú no lees tu Biblia, va a ser complicado que entiendas cómo son los caminos de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Por eso en esas decisiones que tú tomas y que dices: ¿por qué me pasó esto? La pregunta no es ¿por qué te pasó?, sino si realmente busqué la voluntad de Dios o simplemente me conformé con mi propia sabiduría. Es necesario que empecemos a escuchar la voz de Dios siendo buscadores de su voluntad. Acerquémonos buscando realmente su voluntad. Por eso digo, buscar es buscar. Busquemos hasta entender qué dice. Porque Dios desea hablar. Y Él desea hacerse entender. Si usted va a leer ahorita, dice: Él te mostrará cuál es la respuesta de Dios ante tu duda. Es que Él se va a hacer entender y te va a conectar con su voluntad. Pero hay que buscarla. ¿En dónde necesitamos su dirección? Porque dice ahí: busca su voluntad. ¿En dónde necesitamos la voluntad de Dios? Ahí mismo lo dice: en todo. ¿En dónde necesitamos dirección? En todo lo que hagamos. Este padre es un entendido. Y piensen esto: cuando se escribe el libro de Proverbios, existen muchas naciones alrededor que creen en diferentes dioses. Hay Dios para lo que sea. ¿Qué hacía el Dios en esa época? Era una especie de especialista. Los dioses de esa época, entonces había el especialista en que si usted quiere plata, vea, hablemos. ¿Usted quiere cosechas? Vea, aquí hay otro Dios. Y ese Dios le decía: bueno, para que hayan cosechas usted tiene que dar tanto y yo le doy. Ah, que está enfermo, Dios de la salud. Ah, que necesita y que le vaya mal a tal, el Dios de la guerra. Tenían dioses para todo. Pero cuando este hombre entiende a qué se va a exponer su hijo, le aclara algo: el Dios en el que tú y yo creemos y al que tú y yo servimos, le interesan todas las áreas de tu vida. No vas a encontrar ayuda en ninguna otra área de tu vida en otro lado. En todo lo que hagamos, busquemos su dirección. Esta gente tenía Dios hasta para las bisagras. Por ahí me estaba leyendo un artículo para las bisagras de las puertas. O sea, había una concepción de que tenía que haber un Dios para cada cosa. Pero el libro de Proverbios, la voz del Padre está diciendo: no necesitas otros dioses. Necesitas mi voluntad en todas las áreas de tu vida. Dios no es ajeno a la vida humana. Él desea participar activamente de todas tus actividades y de todas mis actividades. Desea que tu vida en totalidad permanezca acorde a su voluntad.
Por eso el deseo de este padre es que su hijo permanezca en el lugar más seguro que pueda existir, el más maravilloso, la voluntad de Dios. No se trata de orar antes de que tú te vayas a tomar una gaseosa, a ver cuál de estas gaseosas es, como el comercial de Timarín, de Doping, de Coca-Cola. No se trata de esto, buscar la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿está bien que tomes gaseosa? No sé si me hago entender con esta pregunta. No es, ¿cuál de estas gaseosas es tu voluntad que tome? No, Padre, estar consumiendo gaseosas todos los días es tu voluntad. No se trata de conocer el significado de todo lo que haces, si Dios está diciendo sí o no. Se trata de entender que lo que estás haciendo lo estás haciendo para Él. Hay un objetivo en nuestra vida de que Dios haga parte, y eso cambia la perspectiva. Ya no se trata de ¿me pongo los tenis verdes o cuál es tu voluntad, rojos o verdes, Señor? No, se trata de ¿para qué salí hoy? ¿Qué objetivo hay en mi vida? No es que cada cosa que hagas tenga un significado trascendental, sino que busques que lo que hagas esté en la voluntad de Dios. El trabajo que tienes, por ejemplo. ¿Cuál es la voluntad del Padre en cuanto al trato que tú tienes con tus compañeros? En cuanto a cómo manejas o administras los recursos que tienes a tu alrededor. ¿Cuál es tu actitud frente a tu jefe? No es, Señor, ¿qué insulto voy a usar, este o este? No, es ¿cuál es la actitud que debo tener en el plan de Dios frente a los demás aspectos de la vida? Porque dice, en todo lo que hagas. ¿Cómo debe ser nuestro trato en nuestra casa? Ahí sabemos si estamos en la voluntad de Dios o por el contrario, hacemos nuestra voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios frente a las equivocaciones, por ejemplo, de tus papás? Que aquí hay muchos hijos. ¿Somos severos? ¿Levantamos un juicio rápidamente, lo señalamos? Lo digo desde la perspectiva de un hombre que se está cuestionando estas cosas. Yo me estoy cuestionando. ¿Cómo estoy actuando en este plan de Dios? Porque el plan de Dios no es solamente lo que pasa aquí dentro de estas cuatro paredes. El plan de Dios tiene que ver con todas las áreas de tu vida. Y se puede experimentar el gozo de vivir en el plan de Dios, buscando su voluntad. Por eso es tan importante esto que está haciendo aquí el consejo. Y lo podemos volver un hábito, porque como aplica para todas las cosas que haga. Bueno, ¿cómo estamos viviendo nuestro crecimiento espiritual, nuestra espiritualidad? Ahorita, esta semana, todos los GPS vuelven a comenzar. Un año nuevo de GPS, ¡qué bendición! Bueno, ya estás programándote, eso es plan de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Te estás diciendo, uy, voy a cuadrar los horarios de la universidad para poder asistir, o no, se me cruza, entonces tengo que hablar para poder asistir. Congregarte. ¿Cómo es esa concepción que tenemos frente a las cosas, a todo lo que hacemos, de si estamos dentro de esa voluntad? Porque tiene una promesa. Y esto es lo precioso de estos tres consejos, que si los atendemos, hay una respuesta frente a estos. Y si notas ahí, ¿cuál es la respuesta? Y Él te mostrará cuál camino tomar. Dios no se quiere quedar callado. El Dios del silencio no es el Dios de siempre. Es decir, todas las cosas que le preguntes, la gran mayoría no es silencio de Dios. La gran mayoría de veces que no escuchamos la voz de Dios es por falta de búsqueda de Él. Y qué precioso que después de un hábito, de una práctica como esta, de un consejo seguido, está la promesa. Y la promesa es que Dios
tiene un camino para ti. Dios conoce el camino que debes transitar. No importa la edad que tengas, si eres niño, adolescente, Dios conoce tu camino y tiene un camino para ti. Y permanecer dentro de ese camino es la mejor decisión. Quisiera yo poder enseñarle a mi hija esto. La voluntad de Dios es la mejor cosa que le puede pasar a uno en la vida, la mejor. No hay nada mejor que la voluntad de Dios. La palabra del Señor le llama que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo no voy a querer estar en un lugar donde todo es bueno, donde es perfecto? Qué maravilloso cuando consideramos vivir vidas en la voluntad de Dios. Y después continúa con esto, versículo 7. No te dejes impresionar por tu propia. No te dejes impresionar. ¿Cómo impresiona la sabiduría, no? La propia, ¿no? Uno dice, uy, soy re inteligente, soy re pepas. ¿Cómo se me ocurrió eso a mí? Mira, tu sabiduría te llevará a creer que no necesitas del consejo anterior, que no necesitas buscar la voluntad de Dios. Este padre entiende que esta actitud que nace en la adolescencia es perjudicial para toda la vida. ¿Cuál actitud? La actitud del yo lo sé. Yo me la sé. Tranquila, yo me la sé. Tranquilo, yo sé eso. En nuestra adolescencia parece, o más bien, se manifiesta una independencia que tiene que manifestarse, una toma de decisiones personales es una actividad, es un tiempo realmente relevante para toda persona, su adolescencia. Hay que acompañar muy bien a los hijos en la adolescencia, pero normalmente nos quedamos adolescentes y esta es una generación que desea quedarse en la adolescencia. Queremos los hombres de 34 años como yo estar echando FIFA por la tarde en vez de estar cambiando pañales. El sueño. Veía un TikTok, porque también veo TikTok, para poder usarlos como ejemplo, claro está. Donde decía un papá a su hijo, nené, papi tiene que salir a trabajar para que en la casa pueda ver juegos de Play 5. Y el niño dice, papi, pero yo no tengo Play 5, pero yo sí, papito. O sea, esa es la perspectiva de lo que es el sueño hoy. Vivir una eterna adolescencia. Pero ¿qué pasa en la adolescencia? En la adolescencia se crea una mentira de que lo sabemos todo, de que lo entendemos todo, de que podemos solucionar las cosas nosotros mismos y que todo se tiene que hacer a nuestra manera. Siempre tenemos la razón. Si no, evalúa las veces en que tú discutes o la última discusión que tuviste. La última discusión que tuviste, ¿quién tenía la razón? Pues uno, ¿cierto? Es muy rara la vez que uno diga, no, así el otro tenía la razón. Ya cuando una persona ha madurado, encuentra esas respuestas. Sí, me equivoqué, fui yo, no debía hacer esto. Pero normalmente cuando tenemos esos conflictos, nunca tenemos equivocación. En la adolescencia creemos que la vida es como nosotros creemos que es. Mis papás son aburridos. ¿Cómo no me dejan salir? Yo pensaba eso. Cuando yo era más jovencito, por el asma, por una enfermedad que tenía, no podía salir después de las 5. Pero según yo era porque mis papás, ¿cómo no me dejan salir? ¿Cómo no me dejan estar hasta las 10, 11 de la noche afuera? Es que son aburridos. Es que quieren es molestarme la vida. Si yo pudiera irme a vivir solo, y uno cree que conoce la vida, podría hacer lo que quiera. Cuando uno crece y vive solo, se da realmente cuenta que los papás tenían razón en muchas de las cosas que decían. Pero esa etapa de yo ya me lo sé, desecha el consejo. El Señor Jesús dijo, sean como niños. Gracias a Dios no dijo sean como adolescentes. ¿Usted se imagina?
Nadie hace caso, pero los niños lo hacen. Los niños tienen una actitud diferente frente a los consejos de papá. Para los niños las palabras de papá son la sabiduría. Es más, creen absolutamente cualquier cosa que un papá prometa. Por eso es tan importante lo que uno promete a los niños, cumplirlo, porque para ellos no es difícil creer. Pero llegamos al punto de nuestras vidas que la mayoría de los que estamos acá tenemos conflicto con eso, con hacer las cosas a nuestra manera. El colegio es una mamera, ¿no les pasa? Eso estudiar, ¿para qué? Es una actitud de yo entiendo la vida, eso el colegio no sirve para nada. Amados, si hubiéramos vivido de la manera en que creíamos que deberíamos vivir como adolescentes, muchos de nosotros ni siquiera estaremos acá. Dios ha usado a nuestros papás para guardarnos de muchas decisiones. Pero hoy que tú estás acá, eres responsable de seguir este consejo o no. Y el consejo es: no seas sabio, no te dejes impactar, impresionar de tu propia sabiduría. Todos somos Nemo, llegando ahí a la barca, sabiendo lo que dijo papá. No la toques. Ay, yo sé de la vida, eso no pasa nada. No podemos seguir tomando a la ligera este consejo. Porque pasa mucho que sí, uno dice acá, ay sí, yo he vivido las vidas a mi manera, pero aquí Proverbio me está recordando que la manera de Dios es mejor y no tomar decisiones frente a eso. Hoy en día tu experiencia te puede hacer creer que todas las decisiones que tomas es voluntad de Dios. Pero quiero decirte que eso es engaño. Porque la voluntad de Dios se busca. Busquen la voluntad. Si no hay búsqueda, es difícil asegurar que estamos cumpliendo a cabalidad la voluntad de Dios. Esta actitud te hace creer que no necesitas preguntarte: ¿estoy haciendo la voluntad de mi papá? Cuando no hay búsqueda de la voluntad del Padre, bueno, hay exceso de confianza en nuestra sabiduría. ¿Cómo sabes que estás confiando en exceso en ti? Cuando no hay tiempo de búsqueda de la voluntad del Padre. Y bueno, tarde o temprano esto nos llevará al mal, porque dice ahí, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. No voy a andar en esto, pero ¿qué es temer al Señor? No es asustarse porque Dios me puede matar. No. El temor es una reverencia profunda al reconocer quién es Dios. Cuando yo veo quién es Dios, recuerdo quién es el sabio en esta conversación. Es como cuando uno tiene una conversación de fútbol. Una cosa es tener una conversación de fútbol con un amigo, a que esté Pep Guardiola, un director técnico con años de experiencia, y yo quiero hablar de fútbol con él y darle consejos, ¿no? Cuando uno se acerca a Dios y entiende quién es Dios, la respuesta es la reverencia a Dios. Y eso me ubica a mí realmente frente a lo anterior. Dios es el sabio. Es más, Proverbios vuelve a esta idea. Desde que inicia dice: ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Entonces, una manera de vivir sabiamente es reconocer quién es Él, actuar reverentemente ante Él. No se puede vivir de manera más sabia que buscando reverentemente su voluntad. Y eso significa huir del mal. Si reconoces quién es ese Padre, puedes entender tú a dónde perteneces. Y aquí vuelvo a Nemo. ¿Ustedes se acuerdan que Nemo se lo llevan en la barca a Pechema, calle Wallaby 4 Sydney, lo meten en una pecera? ¿Qué empieza a hacer Nemo? A buscar la manera de salir, y él empieza a ver planes, pero se encuentra con la realidad de todos los demás peces. ¿Cuál es la realidad de todos los demás peces? Ya lo intentamos y no se puede escapar de esta pecera, de esta prisión. Bueno, Nemo lo intenta y no lo logra.
¿Y qué hace Nemo? Les recuerdo la memoria. Acepta que está perdido. Ya, no hay nada que hacer, de aquí no nos podemos volar. Lo intentamos, ni modo, toca acomodarnos a la pecera. Pero es hasta cuando se entera que su papá lo está buscando, que él entiende, no, yo no pertenezco a este lugar. Esta no es la manera en que debo vivir. Es saber que su papá lo está dando todo por sacarlo de allí, que su actitud frente a su situación cambia. Y aquí me gusta mucho que dice, aléjate del mal. ¿Por qué? Porque nosotros, al vivir nuestra propia prudencia, nos encontramos muchas veces encarcelados en pecados que no hemos podido dejar de lado. Actitudes pecaminosas, ideas de depresión, de tristeza que permanecieron. Y como vivimos en nuestra propia prudencia, no hemos visto quién es ese Dios al que tenemos delante, pues aceptamos esa pecera. Vivir en ese espacio no se puede hacer nada. Pero cuando tú miras a Dios, cuando tú miras a Jesús, Jesús es mejor que Marlín, el pez papá de Nemo. Él estaba haciendo lo que sea, pero Jesús hizo lo imposible para liberarte de la prisión, del mal, del pecado. Y cuando tú miras a tu Dios, a tu papá, tú no puedes aceptar la situación en la que vives. Tu respuesta es alejarte del mal. No te acostumbres al acuario del mal, aquello a lo que normalmente estás expuesto. Tu deber al contemplar a ese maravilloso Dios y a su sacrificio es luchar. Y Él te da fuerzas, ¿no? Porque dice versículo 8, ¿lo puedes poner un momento? Entonces, dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. ¿Cuántos problemas, cuántos dolores de cabeza, para hablarlo en términos de enfermedad, nos habríamos evitado si reconociéramos quién es ese Dios y andáramos en temor frente a Él? Y si rechazamos la idea de que somos sabios, ¿cuántos dolores de cabeza no nos hubiéramos evitado? Hacer su voluntad, reconocerlo a Él, permite que tú puedas seguir luchando, que te inyectes de energía para seguir peleando. ¿Contra qué? Contra la cárcel de los pecados, del pecado, la cárcel del temor. No hay que aceptar ese estado en el que vives, porque hay un papá que está dándolo todo por sacarte de allí. No lo aceptes, no te des por vencido, no digas no se puede. Papá Dios lo va a hacer, Jesús lo va a hacer, y Él te da fuerzas. ¿Cuál es tu actitud? Seguir luchando. Luchando de manera práctica es buscar su voluntad, contemplarlo. Eso te llevará en algún momento a recordar quién eres. Tú no eres un pez de estanque, de pecera. Dios te tiene pensado para más. Dios sueña más grande contigo. Por eso su voluntad es lo que cualquier hijo necesita. Y con esto voy a pasar a al tercer consejo, que para mí me asombra que entre acá, porque Proverbios 3 tiene una estructura muy interesante donde está dejando a su hijo hábitos, prácticas. El consejo es: haz esto y evita esto y Dios hará esto. Pero mira lo que toca en el versículo 9. Honra al Señor. Mira cómo viene él, viene diciendo: mira, hijo, tú lo que necesitas es la voluntad del Padre. Y esa voluntad es mejor que tu pensamiento, que tu raciocinio, que tu sabiduría. Pero no dejas sin tocar. Prácticamente ahí uno podría decir: ay, tan bonito que habla ese escritor de Proverbios, tan bonito ese Salomón. Pero él decide ir más allá. ¿Por qué? Porque recuerdo algo que dije el domingo pasado, este domingo hace 8 días. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Y no hay manera de vivir sabiamente si no tocamos nuestra vida económica. ¿Por qué? Este papá entiende
que una vida sabia está ligada a una vida bien administrada con tus recursos. Él sabe que el mayor problema quizás que vaya a enfrentar su hijo sea vivir una vida económicamente mal. Y no me refiero a económicamente escasa, no. Una vida económicamente mal administrada, mal vivida. Y toca aquí este tema: honra al Señor con tus riquezas. Este consejo que está dando aquí este padre es coherente con lo anterior que acaba de hablar. Porque un padre sabe lo importante que es tocar el tema económico con los hijos. Esta es una charla que un papá debería agendar con sus hijos. Porque es una charla que papá Dios agendó con todos sus hijos. Lo tocábamos en el Sermón del Monte, Jesús hablándole a sus discípulos, a los herederos del reino. Nosotros como padres debemos tener charlas sobre la economía con nuestros hijos. Hijos, busquen ser direccionados en el área económica. ¿Cómo usar el dinero? Parece algo trivial, ¿no? Algo, ¿eso qué tiene que ver con la vida? Tiene todo que ver según Dios. Un padre sabe lo importante que es tocar el tema económico con los hijos, porque esta charla determinará si podrá, si querrá, si le entregará su corazón a Dios. Sé que parece un poco confuso, pero déjeme ilustrarlo con este ejemplo. Mi hija Zoe, Angelita, me hacía una pregunta muy interesante antier, que empezó un curso. Ya está haciendo un curso de crianza con una experta que salió ahí. Cosas muy interesantes. Y en algo que ya estaba llenando, me hace esta pregunta: Fabi, ¿qué te gustaría que Zoe hiciera cuando grande? Y la pregunta me dejó, yo, ¿cómo así? Dijo, sí, ¿qué quieres ver en tu hija cuando crezca? Y entre tres cosas que dije, una, que se sienta completa con Jesús. Para mí eso es muy importante. Las otras dos no se las digo, no vienen al tema, pero ¿a qué me refiero completa? Que yo puedo enseñarle a mi hija a amar a Dios, pero no estará completa amando a Dios si no toco este tema económico con ella. Porque la vida también se trata de cómo administramos los recursos. Entonces, cuando me hice esta pregunta dije, wow, ¿cómo hago para enseñarle a ella que el propósito del dinero no es comprarse el Play 5? Que no es los gustos, que el propósito del dinero es más trascendental. Y aquí Proverbios de manera asombrosa, linda, lo aborda. ¿Para qué es el dinero? Para honrar. Si el dinero que yo tengo no honra, estoy teniendo problemas financieros y puede que no me haga falta plata. Si no uso mi dinero, mis riquezas para honrar, tengo un problema. Porque lo primero que le dice este hombre a este hijo no es, aunque Proverbios tiene muchos consejos financieros, se los recomiendo, y uno muy chévere sobre inversión, pero lo que toca aquí en este punto de los hábitos frente a la vida, de cómo vivir la vida, de cómo caminar el camino, para Proverbios caminar el camino es la manera de vivir. No es qué es lo que tú puedes hacer con tu dinero para ti. No es lo que toca este hombre. Este hombre dice, con tu plata, con tus recursos, con tus riquezas, ¿sabes qué tienes que hacer? Honra. Y primeramente, honra a Dios. Porque si el dinero nos sirve para honrar,
si el dinero no sirve para honrar, sino al contrario, para deshonrar, para adueñarnos, para basar nuestra identidad en Él? Estamos perdidos en nuestra propia sabiduría. Y creo que esta es una charla que me gustaría que alguien hubiera tenido conmigo cuando yo era niño. No busques el dinero para que te haga feliz. Usa el dinero para honrar. Porque ese es el sentido. Miren, yo lo decía ese día, para más claridad, por favor, métase al canal de YouTube. Se llama Elefante en la Sala porque es un tema difícil de hablar. Pero decía que es un engaño creernos dueños de cómo la Biblia una y otra vez nos está diciendo: la tierra es de Dios, el dinero es de Dios, los recursos son de Dios, el oxígeno, la plata, el oro es de Dios. Es más, tú eres de Dios. Y una y otra vez lo hace. Miren, si nos enseñaran que somos administradores, o como usa otra figura, extranjeros, huéspedes, tendríamos más temor, más honra, más reverencia al manejar nuestra plata. Pero hoy nos lo está enseñando la palabra. ¿Y en cuanto a qué lo dice esto? Dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que tú produces. Aquí tengo una contradicción con la versión que estoy leyendo, que se llama la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque si usted tiene su Biblia y alguien, un valiente que haya traído su Biblia, que me diga, no, que no la saque en este momento del bolsillo, no, que la tenga ahí abierta, que me lea por favor qué dice en su versión. Camil, ¿tú la tienes ahí? El versículo 9. Con los primeros frutos de tus cosechas. La palabra que aquí se usa es primicia. Qué interesante que lo que hace este padre es meter una fiesta como una oportunidad para que este hijo entienda para qué se usan los recursos principalmente. Y la fiesta que mete aquí como tema se llama la fiesta de primicias. Y yo dije, voy a abordar este tema de primicias para traer un poquito de claridad a los de mi grupo Pequeños Saludables. Ellos me preguntaron: Fabián, ¿y qué es la primicia? Bueno, es una fiesta que Dios le dio al pueblo, a su pueblo, para que tuvieran una ocasión de recordar esto. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, como de Dios es todo, tu parcela, tu lugar donde tú trabajas, donde tú inviertes tu dinero, donde tú compraste tu semilla, invertiste, hiciste que creciera el fruto, bueno, eso vas a tomarlo y no lo vas a vender y no lo vas a coger para ti. Se lo vas a traer a Jehová, al Señor. Y con tu ofrenda delante de Dios, porque es de Él, le vas a decir: Señor, yo aquí soy un huésped en esta tierra, no soy un dueño. Y esta ofrenda significa eso: papito Dios, dependo de ti. Es una oportunidad para mostrar honra a Dios. ¿Cómo? ¿Porque Dios quiere tu dinero? No, porque eso es de Él. Es una oportunidad para que tú puedas decirle: dependo de ti. No confío en esto. Esto no organiza mi vida, esto no me da la felicidad. Esa fiesta recuerda que no somos dueños, somos hijos. Y al ser hijos, confiamos en que papito Dios nos va a proveer. ¿Y qué pasaba en estas situaciones? Ellos llevaban y tenían que confiar que Dios les iba a sostener, porque no iban a tener con qué sustentarse. Entonces, si Dios es papá, pues Él me sostendrá.
La fiesta de la primicia es una oportunidad para honrar a Dios. Porque Él necesita tus bienes. ¿Tú qué le puedes dar a Dios? ¿Qué le podemos dar a Dios que Él no tenga? Es más, vuelvo a recordar esta palabra preciosa con la que Abraham lo nombró. Jehová Jireh, eres el Dios que da. Eres el Dios que da todo. ¿Qué te puedo dar yo? Cuando hay una oportunidad para honrarlo, no se trata de dinero. Aunque lo que tú traigas como tu ofrenda sea dinero, no se trata de dinero, se trata de tu corazón. Una y otra vez el Señor ligó las ofrendas y los bienes al corazón. Una fue allá en Mateo 6, pero otra es cuando mira a Abel y a Caín. Y dice que miró a Abel y su ofrenda. Mira al hombre. Por eso es tan precioso esto que hace este papá, que le enseña a sus hijos: mira, la vida es más que plata. La vida se trata de honrar a Dios. Entonces esa fiesta de primicias es una oportunidad para honrar a Dios. Nos recuerda que dependemos de Dios y que Dios es un papá responsable. Y que el Señor es Dios en todas las áreas. Papito Dios es papito Dios de la economía, de tu economía también. Decíamos, Dios no quiere el 10% de ti, ni de tu economía, ni de tu vida. Dios quiere el 100% de ti, de tu vida y de tu economía. Que no vivas esclavizado por conseguir dinero. Ahora, ¿cómo es la manera de honrarlo en esta fiesta? Aquí está la clave. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. La manera de honrar a Dios, como primicia viene de lo primero, es apartando lo primero. ¿Por qué? Porque cuando algo es importante para uno, es lo primero que hace. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te levantas? Ahí se ve en qué está tu prioridad. Muchos diríamos, Facebook o TikTok. Yo no. Instagram. O muchos dicen, no, yo sí me levanto y me conecto con Dios. Bueno, cuando es en las cuestiones económicas, con lo que primero que hacemos nuestro salario, muestra una prioridad en ello. ¿Por qué? Porque no puede ocurrir esto, que de pronto a usted le ha pasado. Llegó su salario. Gracias, papito Dios, porque tú me das esto, el 100% es tuyo, lo voy a administrar sabiamente, porque tú quieres que yo viva mis finanzas sabiamente. Entonces hay que pagar arriendo, hay que pagar esto, hay que pagar esto, hay que pagar. ¡Ay, Señor! ¿No alcanzo para el diezmo? ¿Ahí muestro prioridad? Ay, Señor, no alcanzo para darte tu ofrenda, para dar mi primicia. No, porque no es lo primero. Y cuando algo no es lo primero, seguramente al final va a perder campo, espacio. ¿Y eso qué muestra? Que no es lo primero. Entonces una actitud para honrar a Dios es dar lo primero, es lo primero que hacemos. Y segundo, dice ahí, con lo mejor. Entonces, ¿cómo sabes cómo honrar a Dios? Cuando tú das lo primero y cuando das lo mejor que puedes. Lo que hay en tu corazón. Y le dices, papito Dios, tu palabra me enseña que yo no soy dueño y que soy administrador. Y esta es una manera práctica en que te muestro que sí es así. Y ahí sí, leamos el versículo 10. ¿Con cuál vamos a terminar? Versículo 10 dice, entonces, Él. ¿Entonces qué? Él. Ya, quédese ahí con Él. Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Pero, ¿quién lo hace? Que tú hayas venido y dicho, Señor, yo te doy para que tú me des. Este es el gran error y quiero terminar con esto
Pensemos, sí, muchas veces se ha hecho mucho daño con esto que llaman la teología de la prosperidad, donde se centra el darle a Dios para que Él me bendiga. Sí, dale a Dios para que tú recibas. Reclama tu promesa dando para que Él te dé. Pero este no es el énfasis de este hombre que está aconsejando a este hijo. Dijo, mi hijo, la plata es para honrar a Dios. Pero Él toma una decisión. Él hace algo. Tú no estás obligando a Dios a hacer algo. Tú no le estás diciendo a Dios, Dios, porque yo te doy, ahora tú me das. No, ¿cuál es la motivación de esto? Si yo lo hago así, yo te doy para que tú me des, la motivación es un trueque, un canje, un cambio, y eso es muy, muy pagano. Eso es lo que yo les dije que se hacía con los dioses. Te doy para que tú me des. No, este es un papá. Y este papá no te va a dejar morir de hambre. Pero cuando uno muestra honra a Dios, Dios desea, ese es el deseo de Dios, bendecir. Él responde. No porque tú le estés dando, Él te da, porque es que si no, quedo mal yo. No, porque Él desea bendecir. El énfasis, entonces Él toma la decisión de bendecirte. Puede que haya momentos de escasez en nuestra vida, sí. Y si los hay, y tú estás en la voluntad de Dios, eso es algo que Dios está haciendo en tu corazón. Porque donde esté el tesoro, está nuestro corazón. Así que estos 3 consejos los voy a abrazar como algo personal y como algo que quiero enseñarle a mi hija. Porque cuando uno lee, cuando Dios habla de los primogénitos, habla de que el primer hijo debe ser dedicado a Él. Ahora, ¿por qué? Porque Dios desea tener un ejército de primogénitos. No, porque está permitiéndome recordar que ni siquiera mis hijos son míos, todo le pertenece a Él. Así que yo quiero invitarte en esta noche a que te pongas sobre tus pies y hables con tu papá que está en el cielo, con tu papá que sabe de qué tienes necesidad, pero a que salgas retado esta noche a honrar a tu papá el domingo. Amado Padre, gracias porque tu palabra nos permite recordar aquello que tú hiciste, Señor. Yo recordé esa palabra, Jehová el dador, el Señor el que provee, Jehová Jireh, pero eso se encarna en Jesús. Padre, Jesús es las primicias de la resurrección. Amado Padre, tú en Jesús no diste una parte, tú lo diste todo, Señor, para rescatarme. Gracias, Señor, porque tú no te guardaste nada para ti. Dile, Padre, gracias porque Jesús se entregó completamente por mí para que yo pueda vivir, Señor, bajo tu voluntad. Dile, Padre, ayúdame en esta noche a buscar tu voluntad, que sea algo intencional en mi día a día. Señor, tú tienes un deseo para mi vida, un camino para mí, un llamado para mí, y ese llamado lo desarrollaré conociendo tu voluntad, estando en tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad para este tiempo? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida emocional, para mi vida sentimental? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida sentimental, Señor? Pero también para mi vida económica. Trae un año, Señor, de voluntad. Pedimos en esta noche tu voluntad. Padre, ayúdanos a caminar en tu voluntad y a huir, Señor, del engaño de la sabiduría humana, de las cuentas humanas, de lo que creo que se debe hacer y que se puede hacer, Señor. Quita de mí esta idea tonta de pensar que sé más que tú. Hazme como un niño, Señor, que mi corazón y mi mente sea como la de un niño que reciba consejo, que reciba dirección. Gracias, Señor, porque tú me tratas como un hijo, como una hija, porque soy significativo
significativo para ti, porque te interesan todas las partes de mi vida. Por eso, en este domingo, Señor, que se acerca la fiesta de primicias de nuestra congregación, yo quiero honrarte con mis bienes, Señor, con lo primero y con lo mejor que tú me has dado. No permitas, Señor, que mi corazón se envanezca hablando de lo mío, de lo que conseguí, de lo que trabajé, Señor. Aún tú le dijiste a Poncio Pilato: tú eres rey porque Dios te lo permitió. Tú nos has dado lo que nos permites tener, Señor. Gracias porque tú has sido generoso. Queremos honrarte con nuestros bienes. Gracias, amado Padre. Gracias porque tú nos das corazones generosos como tú eres generoso. Y no es caso, Señor, de temor. Permítenos ser tratados frente al temor y quitarnos el temor, porque no dependemos de nuestra economía, de nuestra sabiduría. Dependemos del que es dueño de todo. Así que, Padre, queremos honrarte, no porque tú necesites lo nuestro, porque tú deseas nuestro amor, nuestra dependencia, nuestro corazón. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y amén. Creo que ese no. A ver. No. Hola. Sí. Gracias a Fabi por compartirnos. ¿Ven? Porque es uno de mis predicadores favoritos. Qué bueno es poder tener una palabra fresca y práctica. Hay 3 cosas que usted debe llevarse en su corazón. Número 1, buscar. ¿Cómo buscamos de forma práctica? Bueno, usted esta noche cuando llegue a su casa, estos días cuando esté, usted va a recordar que este domingo que viene, ¿por qué este domingo? Porque es lo primero y lo mejor. Tendremos nuestra fiesta de primicias y se llama así: te daré lo mejor. Y entonces en esta búsqueda, en el punto número 1, usted se va a arrodillar delante del Señor y va a preguntarle al Señor: Señor, quiero buscar tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, quiero que tú me dirijas, porque tal vez no sé cuánto es la primicia, cómo se da la primicia. Bueno, el primer punto es que usted busque eso con Dios, que usted le pida al Señor: Señor, ¿cuál es la forma? ¿Cómo lo voy a dar? ¿Qué voy a hacer? Ese es el primer punto. Segundo práctico, muy, ¿cómo se dice eso? Muy sencillo, muy fácil, es: no me dejo impresionar, sino que temo y me alejo. Van a venir muchas ideas a la mente y al corazón que te hablan de: uy, pero es febrero, pero se viene esto, pero hay cosas. Bueno, tú te aferras a la palabra del Señor y alejas ese tipo de cosas para mantenerte en lo que es la voluntad de Dios. Porque a veces cuando uno va a hacer lo bueno, siempre vienen un montón de cosas, una lista de cosas enfrente de uno que quieren distraerlo. Y el número 3 tiene que ver con honrar al Señor con las riquezas. Entonces, ¿cuál es la parte más práctica de este punto? No te quedes en casa el domingo. Ven, vamos juntos a presentar al Señor nuestras riquezas. Cuando yo aprendí esto, yo dije: Señor, yo quiero que cada momento de primicias dentro de la iglesia donde yo esté, yo pueda darte lo mejor y pueda consagrarte. Porque la primicia es una fiesta de consagración, a donde tú le vas a presentar al Señor enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, todos los meses del año, y a decirle al Señor: Señor, esto es lo mejor para ti y yo lo quiero hacer. Entonces vamos a hacerlo de forma muy práctica. Tú vas a hablar con el Señor y le vas a presentar esto a Dios. Amén. Es una forma muy sencilla. Este domingo en nuestra fiesta de primicias también tendremos, febrero empieza, entonces tendremos Santa Cena. La Santa Cena será para todos aquellos que están bautizados conforme al Evangelio y estaremos aquí desde las 9 de la mañana. ¿Desde qué horas? Perfecto, muy bien. A las 9 de la mañana, para que usted por favor
corra allí, hay varios grupos en WhatsApp para que acuerde a todos los nuevos bautizados que están en el GPS, que están cerca de usted, para que nadie se quede. Vamos a compartir la Santa Cena a las 9 y luego a las 10 tendremos nuestro culto de primicias. ¿Es claro para todos? Si hay alguna pregunta que usted quiera hacer, remítase con su líder de GPS. Usted dice, yo tengo inquietud, todavía no entiendo esto bien, que cómo así que se hace, remítase con su líder o con sus pastores si usted así lo quiere. Vamos a presentar al Señor esta noche nuestras ofrendas, nos saludamos y nos vamos a casita. Amado Jesús, muchas gracias por enseñar.